Historia del arte 3. Explicación de la historia acorde con lo previamente comprendido. Imaginas al humano originario en un ambiente de frutas y hierbas comestibles con hidratación, alimentación y cobijo, con una temperatura promedio entre 20 a 25 grados, aire limpio. ¿Qué más podría necesitar? ¿Podría ser feliz siendo bien alimentado, hidratado y cobijado? Tal vez necesitaba algún compañero o compañera, algún tipo de amistad, de confianza o de apoyo. ¿Crees que sería necesario? ¿Necesitaba o no necesitaba compañía? Y si la necesitaba, ¿cómo evitar los reclamos, las acusaciones o los rechazos entre ambos? ¿Alguna vez se plantearon cómo podrían convivir los originarios sin lenguaje, sin modelos a seguir, sin una moral, ética o estética compartida que les ordenara en algún determinado orden? Tenían el ordenamiento natural completo, sin polución atmosférica, sin contaminación, sin extinción de especie alguna. Ese era su modelo, la conectividad absoluta entre las especies naturales cuyo depredador se encargaba de su depredado. Solo debían comportarse acorde con las ordenanzas del ordenamiento cósmico. Los animales no luchan contra sus semejantes a no ser por aspectos básicos como por defender su comida o por la defensa de su complemento reproductivo, y muy pocas veces se matan entre animales de la misma especie. Claro que hay excepciones, como las de los suricatas que matan para mantener superiores a las crías de sus hembras alfa, y las ardillas, o los venados, o las gacelas, o los caballos salvajes, por la defensa de sus territorios, son capaces de matar, pero el asesinato sin sentido solo lo realiza la especie humana desordenada. La especie humana contemporánea no muestra la violencia que mostraban los habitantes del tercer milenio antes de Cristo. Hasta el quinto centenario antes de Cristo, la especie humana fue muy, pero que muy violenta. ¿Qué tipo de comportamiento acorde con la conciencia original sentiría el originario que debía practicar? ¿Qué tipo de sensibilidad tenía el originario? ¿De qué sentiría ganas? Lo obvio es que sintiera ganas de agradar y de ser agradado, de conocer y de ser conocido, de beneficiar y de ser beneficiado. La conciencia original no es agresivo-despreciativa, desprecia a quien desprecia, pero su prioridad fundamental es apreciar. En algún momento el cuidado del agrado vinculante fue perdiendo su poder y fue superado por el desagrado desvinculante, por la defensa del desagradable, por el temor al agresivo o por el miedo al inestable. ¿Cómo, dónde y cuándo ocurrió ese desajuste con el orden? No se sabe, pero podemos ahondar en el porqué y en el para qué del origen de la desconexión con el ordenamiento. Para llegar a comprenderlo, se debe investigar la naturaleza humana y sus facultades, así como su origen, identidad y propósito. Comencemos. ¿Cuál sería el mayor interés del humano originario? ¿Cuál consideras que sería el máximo interés del ser humano originario? ¿La felicidad, la seguridad, la libertad? ¿Cómo lograría la libertad? ¿Y de qué debía liberarse? ¿Cómo lograría la seguridad? ¿Y de qué debería asegurarse? ¿Cómo lograría la felicidad y con qué atractivos? ¿Cuál consideras que es el máximo atractivo para el humano originario, para el hombre y la mujer? ¿Cuál consideras que es la máxima razón a convencer al hombre y a la mujer originaria? ¿Cuál consideras que es el máximo potencial a realizar en libertad? Aquí tenemos tres preguntas fundamentales. ¿Cuál consideras que es el máximo atractivo para el humano originario, hombre y mujer? ¿Cuál sería el más atractivo para el hombre? ¿Cuál sería el más atractivo para la mujer? ¿Cuál consideras que es la máxima razón a convencer al hombre originario y a la mujer originaria? ¿Cuál consideras que es el máximo potencial a realizar en libertad? Las preguntas son muy profundas. El humano originario se consideraba libre, autónomo y responsable. Por lo tanto, la libertad, la seguridad y la felicidad eran lo máximo en importancia. ¿Sí o no?
Si se consideraba libre, autónomo y responsable, la libertad, la seguridad y la felicidad eran lo máximo que podían conseguir. La regla hace posible al regulado. Esto es muy importante. Ser humano y su naturaleza. Cuando comprendemos la naturaleza del ser humano, podemos comprender al ser humano. Pero sin comprender la naturaleza de la creación es muy difícil, casi imposible, te diría, comprender la naturaleza humana, porque la naturaleza humana se desprende de la naturaleza de la creación y es la naturaleza de la creación la que la regente de la voluntad humana, de la eh, comprensión humana, de la satisfacción humana. El ser humano y su naturaleza. El ser humano es un compuesto dual complementario originado con una finalidad específica, la finalidad de procesar el orden cósmico. El ser humano se compone de aspectos externos físicos y de facultades internas psíquicas. Tenemos mente, tenemos cuerpo. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, así como los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el equilibrio, el lenguaje, la percepción, esos son sentidos físicos y nuestra mente de alguna manera lo procesa esos aspectos físicos y los transforma en ideas. Tenemos capacidades sensibles, cognitivas, productivas, tenemos emoción, intelecto y voluntad y tenemos instintos de protección, de conservación y de reproducción. Además tenemos el servidor custodio de la unidad que es el celo. Tenemos celo emocional, intelectual y conductual. Y estamos en un ambiente compuesto por tiempo, espacio y velocidad. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza son servidores custodios de la opción válida, de la consecución completa y de las posibles diferencias. Los sentidos del equilibrio, lenguaje y percepción son servidores custodios de las capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales. Los instintos son servidores custodios de protección, mantenimiento y reproducción de la especie, controlados por el celo, que es el servidor custodio de la unidad, cuyo servicio protector de cuidar obliga a defender en caso de sentirse atacado por algún elemento del ambiente físico. Proteger, proteger una posesión, proteger algo que te pertenece, ese acto de proteger es guardar para que no te lo quiten, no te lo roben. Pero ante el intento del que te lo pretende robar, el celo obliga a la defensa de lo protegido. Y la defensa es agresiva. Huir o enfrentarte agrede. Te reduce o agredes y reduces al otro. Pero la actitud de defender ya es una actitud agresiva. La mente es un procesador de información sensible, cognoscitiva y motivacional, regida por la conciencia de los valores considerados absolutos o considerados inmutables por el individuo en particular. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence y beneficia al sujeto que lo aprecia. El ser humano por su naturaleza es conectivo, es confiado, es compasivo. Estas facultades son el combustible de la historia, de la filosofía, de la religión y de la ciencia. La lógica es una sentencia basada en experiencias previas que colabora en el entendimiento de sucesos posibles o probables. Gracias a la lógica y al entendimiento podemos descubrir aspectos relativos a los sucesos oscuros de la filosofía o de la ciencia. El ser humano originario debía reconocerse a sí mismo diferente al resto de las especies, era capaz de dominarlas y de dominarse a sí mismo. Eso es notorio a la edad de 10 años, 10 o 12 años, lo que los hebreos definen como el bar mitzvah, la edad en la que se asume la responsabilidad independiente o individual. ¿Qué ocurre entre los 10 o los 12 años? Entre los 10 y los 12 años de edad ocurren, por un lado, la menstruación de la mujer y la maduración del órgano genital masculino. En la mujer alrededor de los 10 años y en los hombres alrededor de los 12. ¿Por qué la mujer madura antes que el hombre? ¿Qué pasaría si el hombre madurase antes que la mujer? Esta es una muy buena pregunta. No piensen en una sola respuesta, analicen todas las posibilidades hasta encontrar la respuesta más adecuada.
Tenemos un estado psíquico y un ambiente físico. En el estado psíquico tenemos sentimientos, conocimientos, motivaciones, expectación, interés y atractivos. Y en el ambiente físico tenemos ejercicios físicos, realización de productos y disfrute de conquistas. Eso es lo que hacemos con nuestra fuerza, con nuestra parte psíquica, perdón, con nuestra parte física. La psíquica es la estimulante de esta parte motriz. La estimulación emocional, intelectual y motivacional contiene elementos estimulantes que activan la motricidad física. Y esa motricidad física ofrece elementos de vitalidad mediante impulsos motrices derivados del ejercicio y del disfrute del ambiente físico. Esta relación de dar y recibir entre el estado psíquico y el ambiente físico es constante. Entonces tenemos que comprender que si nos sentimos un poquito deprimidos mentalmente o psíquicamente, desmotivados, pues podemos hacer un poco de ejercicio y el ejercicio después nos va a procurar algunos elementos de vitalidad que nos van a ayudar a superar esa depresión mental o psíquica. Pero también podemos sentirnos con dolor de guata, con dolor de cabeza, con malestar físico y ese malestar físico, los elementos estimulantes espirituales pueden ayudar a olvidarlo. La interrelación concatenada de dar y recibir entre energía y fuerza o entre espíritu y materia o entre estado y ambiente es una constante durante el proceso vital. Elementos de vitalidad y elementos estimulantes son un intercambio de estímulos que impulsan y de impulsos estimulantes. Al lícito lo determina la ley. Si el hombre hubiese madurado antes que la mujer, la habría pretendido y la habría pretendido antes de estar ella madura. La mujer, extrañada del comportamiento del hombre, porque no lo habría comprendido, lo habría rechazado. El hombre rechazado se habría defendido agrediendo de ese modo a la mujer y se habrían desconectado, haciendo imposible la posibilidad de establecer un vínculo en el respeto mutuo, en la confianza y en la lealtad y fidelidad a la conectividad vinculante. Esto es muy importante comprenderlo. Por esa razón, la mujer madura antes que el hombre. La naturaleza no solo es inteligente, además es sabia. Por eso creó la maduración de la mujer antes que la del hombre. La mujer madura dispone del ambiente necesario para el cultivo y la siembra, pero corre el riesgo de obligar al hombre a sembrar cuando aún no conoce lo necesario para establecer un fruto maduro física y psicológicamente. Si este escenario se observa únicamente bajo la perspectiva física, podría pensarse, ¿qué importa que sepa o no madurar psíquicamente el descendiente? Eso lo aprenderá después. Pero cuando se conoce el comportamiento o cuando se conoce y se comprenden las consecuencias generadas por la falta de humanidad en los descendientes, bajo esa perspectiva de la insuficiencia, de la inseguridad y de la incontinencia emocional, intelectual y de comportamiento, la cosa cambia. Esa es la importancia de superar el apetito intergenital prematuro hasta madurar en el control y dominio de los instintos. Por eso es necesario. Aquí tenemos al hombre maduro, la mujer inmadura, al hombre maduro y la mujer madura. Lógicamente, el hombre maduro y la mujer madura pueden tener una descendencia madura, pero el hombre inmaduro con una mujer inmadura, pues no puede, y un hombre maduro con una mujer inmadura tampoco, y una mujer madura con un hombre inmaduro tampoco. Eso se necesita a los dos maduros, maduro hombre, madura mujer. El ser humano y su naturaleza. Suponiendo que todas las especies se originan de mellizos y suponiendo que la especie humana se originó de mellizos, en cuyo caso la mujer se desarrollaría antes que el hombre disponía de tiempo para investigar. Ver a la mujer menstruando despertaría en ambos el interés por descubrir por qué y para qué, y él disponía de tiempo para comprender la concepción y el desarrollo de lo concebido. Pero la necesidad femenina de generar aparecería antes en ella que en el hombre. Si comprendemos que el hombre maduro es aquel capaz de controlar las virtudes, hacer los instintos, qué mejor para ejercer el control que ser tentado y superar la tentación. La única exigencia natural al ser humano originario era controlar el apetito intergenital prematuro. ¿Por qué?
porque si controlaba el apetito del deseo por el placer, lograría el establecimiento de la plenitud. Si controlaba el instinto, se habría sentido vinculado en el afecto, y eso es más atractivo y más motivante para la naturaleza femenina. Si priorizaba la vinculación por sobre el instinto, maduraba. Si no, se arriesgaba a ser despreciado por su complemento femenino. ¿Y por qué? La naturaleza femenina, independientemente de lo que pueda pensar la excepción a la regla, prioriza y pretende la fidelidad del complemento al atractivo genital. Prioriza y pretende la lealtad a las normas del complemento por sobre la dispersión anormal y pretende al autocontrolado por sobre lo impredecible que produce inseguridad. La naturaleza femenina es la que califica adulto al complemento masculino, y adulto es el incondicional ante el máximo deber necesario que controla y domina las virtudes, el celo y los instintos. Esto puede que el complemento femenino lo reconozca completamente o no, pero su naturaleza percibe al incontinente inseguro e inmaduro. Por eso la mayoría de las mujeres buscan hombres maduros por sobre los inmaduros. La estimulación femenina es distinta a la masculina. A la naturaleza masculina le basta con el atractivo externo. La naturaleza femenina es asociativa por naturaleza y exige el atractivo interno. Por eso evalúan constantemente lo que observan. La naturaleza de la creación se sintió defraudada por el comportamiento del primer originario. Lo voy a poner en términos sociales contemporáneos para comprenderlo. Ejemplo, un padre amoroso, sincero y multimillonario pide a su hijo que supere el apetito intergenital porque tiene una princesa con autocontrol, segura de sí misma, extraordinariamente afectuosa y vinculante y totalmente incondicional ante el bien común. Pero lo único que necesita es que su hijo sea leal y obediente a su padre para heredar todo lo que éste tiene. El hijo es tentado por una joven muy bonita, pero sin otro atractivo, una joven indiferente, arrogante, ignorante, descontrolada, dispersa e idiota. Pero bonita. El joven no piensa en lo que el padre le dijo y cae en la cama con la joven belleza. El padre se entera y lo deshereda. El joven debe asumir la responsabilidad del embarazo no deseado, de la mujer imprudente, destemplada y dispersa, inoperante, negligente y estúpida, y lo que hace, lo hace toda su vida. Y los descendientes siguen el mismo ejemplo. La desgracia continúa de generación en generación. Solo por este pequeño detalle, por la deslealtad e infidelidad al bien común, el joven heredero de la felicidad asume una desgracia que le reclamará, acusará y despreciará por generaciones. Para la generación del joven el error fue un error mortal porque frustró la felicidad de sus descendientes. Perder la posibilidad de establecer una familia funcional trietaria completa en 3 generaciones fue el drama que inició la historia humana. Se perdió la vinculación afectiva, consecuentemente se perdió la confianza y seguridad y se perdió el respeto al bien común, a la responsabilidad humana. Se perdió la paz, se perdió la seguridad y la vinculación afectiva social y comenzó la historia de luchas o la lucha de opuestos contraria al complemento dual. Se perdió la dualidad complementaria naturalmente normada. El humano originario insuficiente adquiere una conciencia ansiosa y angustiada, de temor continuo, debido a su incontinencia emocional, miedo producido por su desajuste intelectual con la justa razón, miedo a no saber cómo cumplirse responsablemente las normas humanas que no logró establecer y por lo tanto ignora. Sufre crisis existencial, crisis de identidad y crisis motivacional. Pierde su identidad, su dignidad y su realidad. No sabe su por qué, su qué es y su para qué es. Es decir, se queda sin comprender quién es, por qué es, para qué es. Al no saber su por qué, su qué y su para qué, pierde su realización y piensa que se siente realizado al divertirse. La mayoría de las personas piensan que su misión en la vida es divertirse, viajar, el éxito, la fama, una profesión, etcétera, etcétera, etcétera. No se entiende que la misión de las personas es ser y realizarse humano. ¿Por qué? Porque no se comprende eso que llamamos humanismo o humanidad. El problema es que nadie explica lo que humano significa.
La naturaleza humana es custodia ordenadora de las demás especies. Es dual complementaria, dispone de un aspecto sensoria y un aspecto sensitivo. Sentidos, dispone de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Dispone de cinco facultades sensitivas trinas: libertad, autonomía y responsabilidad es una. Las capacidades sensibles, cognitivas y creativas, es decir, emoción, intelecto y voluntad, es otra. La prudencia, firmeza y la templanza o las virtudes son otras. El instinto de protección, conservación y reproducción es otra. El celo emocional, el celo intelectual, el celo motivacional, estos son custodios protectores que tenemos todos los humanos. El conjunto de aspectos sensoriales y sensitivos existen por y para el exterior. El exterior es un compuesto de múltiples variables duales, sensoriales y sensitivas derivadas de la protoconsciencia cósmica o del campo de posibilidades percibidas por el hipocampo cerebral y almacenados en la memoria del individuo. Tenemos la vista, para el exterior el olfato, para el exterior el oído, para el exterior el gusto, para el exterior el tacto, para el exterior. El exterior es tan importante para nosotros y no lo comprendemos. Libertad es la capacidad de optar por algo exterior. La autonomía es para reconocer lo ajustado que proviene del exterior. La responsabilidad es para cumplir algo que el exterior declara necesario o que se debe hacer. La emoción es para captar lo necesario del exterior. El intelecto es para reconocer el juicio justo o equitativo del exterior también. La voluntad es para realizar algo en el exterior. Prudencia para tomar la alternativa válida proveniente del exterior. Firmeza para cumplir el compromiso frente a lo exterior. Templanza para acomodarse al otro externo o al otro externo diferente. Instinto de protección para cuidarse del peligro externo. Instinto de mantenimiento para mantener el cuerpo sano con lo exterior. Instinto reproductor para multiplicar un exterior. El celo emocional frente a las sensaciones percibidas del exterior. El celo intelectual frente al conocimiento exterior. Y el celo motivacional frente al creador exterior. Las facultades humanas y los sentidos son complementos duales del proceso de desarrollo humano. Son por el exterior y para el exterior. ¿Qué es lo que existe en el exterior que tanto necesita el ser humano para desarrollarse? Orden. En el exterior existe el ordenamiento derivado de la ordenanza cósmica. El cosmos es el campo exterior repleto de valores sensibles, cognitivos y motivantes. Sabemos que todo contiene información. La naturaleza directiva inherente de cada especie contiene la propiedad de ser percibida por nuestra perceptibilidad sensible, contiene las razones de su porqué y su para qué del qué, convence a nuestro intelecto y contiene la perfección en cada especie que motiva nuestra voluntad por superarnos. Lo pleno, lo justo y lo completo, lo cumplido, son valores máximos que la especie humana ha de establecer en libertad, autonomía y responsabilidad. Esos valores están en lo exterior, pero nosotros debemos investigarlo y descubrirlo hasta reconocerlos, para reconocernos a nosotros mismos en ello. Por eso Pablo decía que la naturaleza del valor es tan evidente que ignorarlo resulta inexcusable. Vamos a observar los fundamentos de la creación. El cosmos es un orden basado en una ordenanza que lo ordena. Esa ordenanza es una facultad compuesta por 7 fundamentos esenciales. 1. Conectividad. Todo lo creado existe conectado con un momento y con un lugar, con una finalidad y con una función. Dualidad complementaria. Todo lo creado se compone de centro y periferia o de aspectos complementarios de protón y electrón, catión y anión, pistilo y estambre, macho y hembra, etcétera, etcétera. De aspectos inmutables y de aspectos variables. Dominio sobre el centro, el número 3. Esta es la tercera ley de la naturaleza de la creación. Todo lo creado contiene un centro absoluto y un valor emocional, intelectivo, motivacional, acorde al desarrollo del individuo en particular que lo percibe y aprecia. Es decir, el centro de la naturaleza es el valor. Rechazo al desorden. Todo acto creado ha sido realizado mediante un orden. El proceso rechaza el desorden durante el proceso de realización del acto. Qué curioso esto, ¿eh? Que todo acto creado ha sido realizado mediante un orden, una actitud y una actividad específica, y por reacción
El proceso rechaza el desorden durante el proceso de realización del acto, es decir, cuando tú estás haciendo algo, estás rechazando lo que no corresponde. Al optar por una alternativa, se dejan otras que no concuerdan con lo pretendido. La salud rechaza lo patológico, la patología rechaza la salud. La finalidad rechaza a los obstáculos. Todo lo creado se establece mediante un proceso en tres etapas, uno de formación, crecimiento y cumplimiento o inicio, medio y término. Y todo lo creado es único y la unicidad indica que todo lo creado es originado con una finalidad específica. Y la séptima ley es que lo creado está completo. Todo ser creado, todo vegetal, animal o mineral está cumplido. Esto en clase vamos a analizarlo bien porque son 7 leyes fundamentales muy importantes. La conectividad se basa en la dualidad complementaria centrada en un valor que es la que domina esa dualidad, es la que une a esos dos y esa unidad obliga al rechazo al desorden y todo lo creado se establece mediante un proceso de desarrollo en tres etapas, inicio, medio y término, para crear y establecer una finalidad específica cumplida, completa. La especie humana es conectivo vinculante, dual complementaria, parentofilial, filioparental, fraterno-conyugal, masculino-femenina, dominada por el centro del valor de plenitud, justicia y bienestar, rechaza el desorden, lo impuesto, lo injusto, lo ingrato, crece en tres etapas, infancia, adolescencia y adultez, su finalidad específica es ser humano y espera cumplirse en su realización completa. ¿Qué es un adulto? ¿Qué es un adulto? Adulto es quien se ubica y se controla, responde incondicionalmente al máximo deber necesario para cumplirlo, ajustarlo, satisfacerlo, atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir la máxima necesidad válida para todo, seduce con afecto vinculante, persuade con la razón justa del por y del para del qué, y motiva con el ejemplo de lo correcto, controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción, y además controla el celo emocional, intelectual y conductual. Establecerse capaz de ejercer estas 4 facultades transforma al individuo en humano normalizado, en adulto maduro. Adulto es el adolescente que supera los apetitos particulares de la imprudencia, cobardía y terquedad, que supera el reclamo, la acusación y el rechazo, que atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir las máximas necesidades y supera la tentación del apetito intergenital prematuro y controla los excesos del celo extremo. Adulto es el individuo que demuestra el control y dominio constante de esa facultad. Esta calidad de ser humano es la que el primer originario debió establecer. No lo estableció y perdimos estos 4 tips para lograr la felicidad. Estos 4 tips son muy sencillos. 1. Responde incondicionalmente al máximo deber necesario para cumplirlo, ajustarlo, satisfacerlo. 2. Atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir a la máxima necesidad válida para todo. 3. Seduce con afecto vinculante, persuade con la razón justa del por y del para del qué y motiva con el ejemplo de lo correcto y ejemplar. No reclames, no acuses, no rechaces, acepta, asume y aporta. Controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción y controla el celo emocional, intelectual y conductual. Y te garantizo que vas a ser mucho más feliz de lo que eres en este momento.